Muy buenas noches, familia, bendigo sus vidas una vez más aquí en nuestros miércoles live. Sé que usted tiene ahí seguramente toda la expectativa de lo que Dios va a hacer hoy, todas esas bendiciones que Él ha decidido revelarnos a través de su palabra y bueno, con la mejor disposición en el corazón junto con nuestras casas, junto con nuestros hijos, con nuestra familia allí para recibir todo eso que Dios tiene para bendición nuestra. Y hoy quiero compartirte una vez más, ahí en el orden del Antiguo Testamento, quisiera que pudieras acompañarme al capítulo 31 del libro de Génesis, capítulo 31 del libro de Génesis, versículo 31. Mira cómo dice la escritura, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob, pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. He titulado este mensaje, Tuve miedo. Yo creo que va a ser para nosotros supremamente relevante el poder ver desde el contexto bíblico lo que representa esta situación a veces en el orden de la vida de los hombres, pero más allá, cómo Dios pues tiene la capacidad de disipar este sentir, tiene la capacidad de quitar de nuestro ser, de nuestras emociones, aquello que impide que podamos avanzar o que podamos ir por todo lo que Él ha determinado en nuestras vidas. Ahora quiero contextualizar un poco lo que está pasando aquí. Si nosotros leemos este capítulo 31 desde el principio, Dios está hablando a Jacob, a ese hombre del cual hemos estado hablando últimamente, pues y que nos revela a través de su carácter ciertos aspectos que incluso se dan en el orden de nuestra vida. Así que el Señor le ha hablado, él ya tiene casi 21 años de estar en la casa de su suegro Labán. Recuerden que estuvo trabajando por su esposa Lea, después trabajó por su esposa Raquel y finalmente termina pues teniendo el que hacer una labor para poder acumular algunas posesiones materiales y de esa forma poder sostener también su casa. Así que partiendo de allí, ahora Dios se le aparece y le dice, es necesario que ya tú dejes a tu suegro, es necesario que dejes esta tierra y regreses a la tierra de tus padres, a la tierra de tus abuelos, que tú puedas nuevamente continuar con lo que es ese propósito, ese plan establecido por mí para mi pueblo, el plan establecido para quien luego se convertiría y que nosotros bien sabemos en la nación de Israel, porque bueno, Dios incluso cambia el nombre de este hombre. Sin embargo, estamos viendo ciertas actitudes en él. O sea, es Dios el que le está hablando. Es Dios el que está estableciendo su palabra sobre él. Es Dios el que le está incluso confirmando que caminará con él hasta que llegue a su tierra y permanecerá con él para que pueda cumplirse todo lo pactado, todo lo establecido por bendición, no solo, recuerden, para su padre Isaac, sino también ese pacto que Dios había hecho con su abuelo Abraham. Y bueno, por ahí va el asunto. Ahora, este hombre, pues, cuando Dios le dice, le da estas indicaciones, decide reunir a sus esposas, toma a Lea, toma a Raquel, les habla de todo lo que el Señor, pues, ha determinado y ha propuesto, y se ponen de acuerdo. Estas mujeres dicen, bueno, nuestro padre nos ha dejado incluso sin la dote, se gastó nuestra dote, así que no vemos razón por la cual estar aquí, pues, ahora que Dios te ha entregado todas las posesiones de nuestro padre, pues, podemos marcharnos con nuestros hijos. Así que no hay problema, salgamos de este lugar. Y bueno, toman la decisión, sobre todo, que en ese mismo instante, pues Labán está a 3 días de distancia, el suegro de Jacob, y ellos deciden, bueno, salgamos, aprovechemos que nuestro padre no está aquí. De hecho, quien lo decide es Jacob, y entonces parten de ese lugar. Ahora, acontece algo. Le es conocido a Labán o le hacen saber a Labán lo que ha acontecido, y entonces Labán regresa a su casa, reúne a todos sus criados, reúne a sus hijos para ir detrás de Jacob. Ya aproximadamente habían pasado casi 7 días o había 7 días de distancia entre el uno y el otro. Sin embargo, Labán se levanta, saca todo ese grupo de personas, se arman para ir detrás de Jacob. Y bueno, ellos habían decidido, o Jacob había decidido reposar en el monte de Galaad. Y en ese sitio, después de una persecución, como te digo, de 7 días, termina Labán encontrándose con este hombre. Y bueno, entabla con él una conversación que lo lleva a tratar de encontrar una respuesta. Le dice, ¿por qué te fuiste con mis hijas? ¿Por qué te fuiste con mis nietos? O sea, con mis hijos, ¿por qué él les llama ahí sus hijos? ¿Por qué te fuiste con mis hijos? ¿Por qué lo hiciste de esa forma? ¿Por qué no permitiste que te despidiéramos? ¿Por qué no permitiste que pudiéramos darte un festín para que tú salieras en bendición? Pues como es la costumbre nuestra. Y aquí viene la respuesta de Jacob. Jacob dice algo muy simple pero profundo en lo que tiene que ver con las actitudes que a veces salen de nosotros, esas actitudes que asumimos y que nos ponen frente al hecho si realmente estamos reposando en Dios, si estamos reposando en su palabra, si estamos reposando en lo que es su credulidad. Jacob respondió, tuve miedo, tal cual como es hoy el título de nuestra prédica. Este hombre respondió con mucho temor, este hombre respondió creyendo incluso, y se lo dice, que él le arrebataría por la fuerza a sus hijas y le arrebataría por la fuerza a sus hijos, le quitaría incluso sus posesiones. Entonces, veamos,
Porque hoy quiero partir de un sentimiento que tenemos que combatir. Algo que se levanta en nuestra vida y que, bueno, nuestro enemigo va a usar de manera esencial para tratar de derribarnos y que nosotros no podamos ver las cosas que Dios ha dicho sobre nosotros cumplidas. Así que si hay algo que estuvo presente de forma recurrente en la vida de Jacob y lo condujo a tomar malas decisiones, fue precisamente el miedo. Sus acciones dejaban al descubierto ¿qué cosa? Lo que a veces pasa en nosotros también, una desconfianza en todo lo que tenía que ver con esas palabras que Dios le había dicho y esas palabras que Dios ha dicho sobre nuestra vida. Recuerden que todo lo que Dios ha establecido en la Escritura que es para nosotros, ya está allí, es imborrable, es incambiable, eso expresa el carácter inmutable de Él. Y por tanto nosotros no deberíamos temer, nosotros deberíamos saber que en ellas, en esas palabras dichas por Dios estamos seguros, que en esas palabras pues sabemos que todo lo que Él ha establecido finalmente será por encima de toda dificultad, por encima de toda adversidad, por encima de toda circunstancia que hoy puedas incluso estar viviendo. Así que esto descubría el corazón de él. Esto descubría cuánto realmente Jacob creía en el Señor. Y sabes, no importando en el caso de Jacob cuántas cosas poderosas y maravillosas, cuántas manifestaciones de poder Dios hizo sobre su vida, pues el temor terminó reapareciendo una y otra vez en la vida de este hombre. Y piensa por un instante, porque estoy convencido que Dios ha hecho cosas maravillosas, gloriosas y poderosas, empezando por la salvación que te dio, siguiendo por esa vida abundante que nos entregó, viendo cada milagro que se constituye en nuestra vida en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Cuántas cosas hemos sobrepasado, que hemos creído que hasta ahí íbamos a llegar y sin embargo Dios ha hecho presencia en nuestras vidas a través de lo que dice en su palabra y nos ha llevado a cosas más grandes. Pero sin embargo, llega la dificultad nuevamente y parece que el temor reapareciera. Parece como si tuviéramos la expectativa de que Dios ha cambiado o de que Él es otro o se va a comportar de forma diferente a como lo ha hecho hasta ahora. Entonces son las cosas que tenemos que meditar a través de la vida de este hombre. Son cosas que se hacen reales para nosotros. Son cosas que se ven muchas veces en nosotros y que definitivamente nos detienen, no nos dejan avanzar, no nos dejan ver la plenitud de lo que es esa grandeza y ese poder de Dios de forma inmediata. Sé que algunos incluso esta noche tal vez están preguntándose, pero ¿por qué paso por las mismas circunstancias? ¿Por qué enfrento situaciones y simplemente ya no las sobrepasamos y vamos hacia adelante? Y la razón es una, Dios quiere eliminar el temor de tu corazón, quiere eliminar la duda, quiere eliminar todo aquello que te hace pensar que tal vez su palabra no es lo que dice o que su palabra puede fallar o que Dios te puede fallar a través de las promesas que ha establecido sobre tu vida o las cosas que ha determinado en su perfecta bondad. Entonces, uno se da cuenta que Jacob, por ese temor, terminaba actuando en su propia prudencia. Y esa es una cosa que pasa con nosotros. Determinamos cuál debe ser el mejor camino, por dónde debe ser o cuáles son las acciones que debemos tomar, cuáles son las decisiones hacia las cuales debemos ir. Y todo eso está anclado precisamente en un sentimiento que hay que eliminar. ¿Y cuál es ese sentimiento? El sentimiento del temor. Ahora, cuando nosotros vamos ahí a Génesis, al capítulo 31, el versículo 3, yo quiero que vea lo que dice Génesis 31, 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y mire esto, y dice, y yo estaré contigo. Así que en el inicio de este capítulo, como lo dije en principio, Dios le está garantizando a Jacob que irá con él. Como lo ha hecho con nosotros, o sea, Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. O sea, tal cual son palabras como las que le dio a Jacob, las que nos ha entregado también para que estemos confiados, descansados, reposados, creamos en esa suficiencia del Dios que nos guía. Entonces, uno se da cuenta que esto debía darle a Jacob una sensación de seguridad en su vuelta hacia su casa, a esa casa de sus padres, a la casa de su padre Isaac, hacia la casa de su padre, de su abuelo Abraham. Sin embargo, una vez más, él termina tomando decisiones en medio del temor que lo guió a marcharse incluso como si fuera un fugitivo, como si debiera algo, como si hubiese hecho algo malo. Y a veces nosotros, eso es lo que hacemos, parece que saliéramos por una puerta, parece que saliéramos por un lugar que no nos deja bien vistos porque no estamos haciendo conforme a lo que el Señor determina, no estamos confiando en lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, sino que estamos descansando en nuestra propia prudencia. Ahora, partiendo de allí, después de introducirlos un poco en todo lo que tiene que ver con lo que el Señor quiere tocar en nuestros corazones y en el contexto de lo que pasó con la vida de Jacob, quisiera pues decirles, partiendo de eso, qué pasa en nuestras vidas, qué acontece. Vamos a ver ese primer punto en la enseñanza de esta noche. Y lo primero es que el miedo tiene la capacidad de generar una sensación de incertidumbre y drena nuestra confianza en Dios. Eso pasa, o sea, parece que uno se sintiera no seguro. Eso es lo que hace el miedo y por eso es tan peligroso en nuestras vidas. Mire lo que dice Génesis, ahí en el capítulo 31, los versículos 20 y 21. Escúchelo, Génesis 31, 20 y 21. Y Jacob engañó a Labán arameo. Subraye eso, dice que él engañó a Labán arameo, o sea, a su tío.
su suegro también, entre otras cosas, no haciendo saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Hay dos palabras que van a resultar supremamente importantes durante el desarrollo de esta enseñanza. Una de ellas es engañó, porque quiero decirle que nosotros nos comportamos como engañadores precisamente cuando actuamos en nuestra prudencia y no en lo dicho por Dios. Es como si tratáramos de engañar a Dios o tratáramos de engañar sus palabras o su perfecta voluntad. Entonces él engañó y no solo engañó, sino que huyó. Disculpen. Dos acciones. Dos cosas que resultan ser importantes dentro de lo que vamos a ver y dentro del desarrollo de lo que el Señor quiere que aprendamos para nuestra vida espiritual. Ahora, quiero que vea por qué es increíble la capacidad que este hombre, que Jacob, tenía al ser envuelto por el temor. O sea, cómo el miedo absorbe el corazón de este hombre. Él no debía amedrantarse dado que Dios le había dado su palabra y eso es lo que pasa. Nosotros no podemos vivir amedrantados cuando sabemos que quien ha puesto su palabra por delante es el Señor. Y si Él cambiara alguna de esas cosas, dejaría de ser Dios. Porque recordemos que una de sus características o algo que hace parte de su carácter es la inmutabilidad. Y si Él nos da su palabra, esa palabra va a cumplirse por encima de todo y por encima de cualquier circunstancia. Así que este hombre tenía la capacidad una y otra vez de dejar que su corazón se llenara de miedo. O sea, de hecho, si usted observa, él está tomando decisiones. La Biblia dice que engañó a Labán y que huyó. Y él, pues, no había cometido ningún acto de deshonestidad. O sea, todas las cosas que ahora poseía, todo aquello con lo cual marchaba le pertenecía. Dios lo había puesto en su mano. Dios había establecido en medio de su justicia que lo que su suegro había hecho en contra de él, pues ahora se revirtiera. Y de hecho él lo va a decir, si usted lee completamente este capítulo 31, va a descubrir que él dice que el mismo Dios puso todas las riquezas de Labán ahora en su poder. Él estableció que cambiaran de mano. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y sepa eso, cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de su justicia, estamos hablando de que el Señor claramente va a hacer que todo lo determinado en la persona de Cristo Jesús se cumpla sobre nuestras vidas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué va a ser así? Porque ya Jesús pagó por algo que ahora Dios nos está dando, algo que Dios nos está devolviendo, algo que le arrebató a nuestro enemigo y que ahora ha puesto en nuestra posesión para que nosotros podamos avanzar en la vida y podamos ver la grandeza y la gloria del Dios que nos ha sujetado, el Dios que nos agarra con firmeza, que no nos soltará, ese Dios que hace que podamos sentirnos seguros en Él, porque Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, cada una de las cosas con las que este hombre salió, le pertenecían, eran cosas que claramente Dios, como te digo, había restaurado sobre su vida, había puesto sobre su vida. Entonces, él tenía simplemente que hacer un reconocimiento de que el camino que Dios ahora disponía por delante era un camino seguro. Él había determinado algo claro, Dios había determinado algo claro para su familia y eso debería cumplirse, eso debería establecerse. De hecho, lo pongo en estos términos, pero mire, Dios estableció ese pacto hace miles de años. Y nosotros podemos darnos cuenta que todavía se cumple, porque recuerden que la nación de Israel precisamente se desprende de este hombre Jacob. Dios le cambia su nombre, más adelante lo van a poder ver si leen el libro de Génesis, y Dios cambia su nombre de Jacob, que es engañador, a Israel, que significa príncipe. Y hoy, después de tantos miles de años, Dios sigue ejerciendo su perfecta voluntad y cumpliendo lo que pactó sobre esa nación. Entonces Dios es un Dios que tiene palabra, Dios es un Dios que lo que dice lo cumple, Dios es un Dios que, como bien sabemos, no miente y no se arrepiente, y para nosotros su palabra debería ser el terreno más seguro, debería ser donde nos paramos sin ningún tipo de inseguridad, donde nos paramos sin ningún tipo de incredulidad y donde creemos que Él en su suficiencia pues hará lo necesario para que nosotros veamos cumplido todo lo que Él ha dicho sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestro futuro. Sin embargo, uno se da cuenta dentro de este contexto que Jacob considera marcharse escondido y sin permitir incluso que su suegro termine bendiciendo a sus hijos y a sus hijas, pues, y a sus nietos, como era la costumbre. ¿Y por qué lo hace? Pues por la incertidumbre que había en su corazón. Él prefirió ser considerado un engañador, prefirió ser considerado un estafador, dejar un mal testimonio, aunque no fuera así, pero por su temor, actuó de una forma insensata. Y eso pasa muchas veces con nuestra vida. Actuamos con insensatez y esa insensatez lo que expresa es el miedo, la desconfianza que genera ese miedo en el Dios que nos ha dado una palabra que nadie puede cambiar, que nadie puede alterar y que sencillamente si Él lo dijo, así se cumplirá. Así que cuando permites que el miedo tome el control de tus emociones, entonces te conducirá ¿a qué? A que puedas experimentar que el piso sobre el que estás parado, ese piso de la palabra de Dios, parece que no fuera seguro. Que tu futuro, que el futuro de tu familia, que el futuro de tu vida parece que fuera incierto. Y por eso el temor, quiero decirte que es el mejor aliado de nuestro enemigo. Si hay algo que Satanás va a utilizar
es el temor. Si hay algo que va a utilizar es el miedo. Él va a hacer que tú puedas sucumbir, derrumbarte en medio de esa confianza que Dios ha generado por todas sus buenas acciones y todas esas bendiciones que ha constituido sobre ti. Pero el miedo produce eso. El miedo produce que tú puedas empezar a dudar si Dios es verdaderamente Dios, si Él tiene verdaderamente poder, si Él verdaderamente va a cumplir lo que te dijo. Eso es lo que el enemigo hace, es lo que ha hecho siempre y lo que no podemos permitir. Si Dios estableció en su palabra que ha de bendecirte, tienes que confiar y creer en eso. Así que a través de esto el enemigo nos va a meter en una esfera de desconfianza hacia nuestro Dios y hacia su palabra. Así que dudaremos de lo que el Señor nos ha dicho y terminaremos muchas veces sucumbiendo ante nuestra propia prudencia. Ahora, quiero que te preguntes esto. Esta noche quiero que te hagas un par de preguntas. Y la primera es, ¿cuántos planes hemos pospuesto o decidimos declinar por causa del miedo que hay en nuestro corazón? O sea, ¿cuántas cosas tal vez dijiste no las voy a hacer porque no creo que pueda, porque no creo que Dios me ayude, porque no creo que Dios marche juntamente conmigo? Esa es una pregunta para hacerte. Y la otra es, ¿cuántas cosas hemos dejado de disfrutar por el temor que llena nuestro corazón? ¿Cuántas cosas que fueron conquistadas por Cristo Jesús? Esa paz, ese gozo. Pero como vivimos en incertidumbre y en temor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento se ha borrado de nuestro corazón. Ese gozo que debe caracterizarnos se ha ido. Vivimos con tristeza, con angustia, con afán, con ansiedad. Y la razón es porque no hemos determinado el poder hacer que a través de la palabra de Dios, a través de todas sus bondades, a través de todo lo hecho en nuestras vidas, ahora Satanás no tenga cabida y por tanto no pueda colocar nada en nuestro pensamiento, no pueda lanzar dardos a nuestros pensamientos que nos hagan dudar de quién es Dios, de lo que Él representa, de lo que representa su palabra. Entonces es importante que nosotros veamos esto, porque muchas veces decimos incluso que somos personas prudentes, hablamos de la prudencia, utilizamos la prudencia desde la palabra, decimos, es que el hombre sabio es prudente, o decimos ser personas precavidas, pero lo que realmente está escondido es ese temor que nos hace incrédulos y que incluso nos pone frente al hecho de ser desobedientes a lo que Dios establece en su palabra. Entonces tenga mucho cuidado. Porque a veces escondemos nuestro temor detrás de una mal llamada prudencia. No es que voy a ser prudente, entonces voy a hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Coloco un ejemplo. De pronto usted siente que dentro del orden de las finanzas algo va a cambiar o algo puede cambiar. O están las noticias diciendo que vienen tiempos difíciles para el mundo. Y usted lo que hace es dice, bueno, inmediatamente vamos a tratar de recortar en nuestro presupuesto ciertas cosas. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿eso es prudencia? O sea, ¿eso fue algo que provino de Dios o es algo que provino de su mente? De poder sentirse seguro en sí mismo y no de seguir dependiendo de Dios. Hágase esa pregunta porque a veces hacemos ejercicios como eso. No, yo iba a comprar esto, pero ya no lo voy a comprar porque hay que ser prudente en este tiempo. Y Dios te está diciendo, simplemente lo que me está demostrando es que no me crees porque yo no he cambiado mi opinión. Si te dije que compraras eso, si te dije que invirtieras en eso, pues hazlo. Porque simplemente tú sigues dependiendo de mí, no de las circunstancias o de las situaciones que están a tu alrededor. Ahora hay un ejemplo que nos permite ilustrar esto dentro del orden de la Biblia. Si nosotros vamos a Juan, al capítulo 19, el versículo 30, este es el momento crucial en que el Señor Jesús ya está por morir en la cruz del Calvario. Y mire lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, dice la palabra, que Él entregó su espíritu. Ahora, sepa esto, Jesucristo conocía y confiaba en las palabras de su Padre. Él conocía lo que su Padre le había dicho que acontecería cuando Él muriera en la cruz del Calvario. Pero no solo eso, Él confiaba en esas palabras de su Padre. Por eso, Él termina diciendo la vida que entregó su vida, entregó su espíritu. ¿En quién los entregó? En las manos de su papá. O sea, ¿con qué? Con la convicción de que su Padre lo resucitaría al tercer día. Y nosotros debemos precisamente estar dispuestos a entregar todas las áreas de nuestra vida y seguir las indicaciones establecidas por el Señor con la convicción que Él es suficiente para mantenernos con vida en esta tierra hasta el día en que nosotros terminemos nuestra tarea, hasta el día en que se cumpla nuestro propósito. Así que Él va a cuidar de nuestras familias, Él va a cuidar del propósito de nuestras familias, Él va a cuidar cada bendición que hasta ahora hemos visto, Él nos va a saciar, nos va a alimentar, nos va a bendecir, nos va a hacer que nuestra vida esté llena de su presencia, nos va a otorgar cosas más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Dios, quiero que sepa que ya hizo eso y lo seguirá haciendo siempre porque Él no cambia. Él nos ha dado su palabra y no hay una plataforma más segura en la cual estar parados, una plataforma en la cual podamos seguir hacia adelante. Ahora, lo segundo en esta noche que quiero que veamos allí es que el miedo tiene la capacidad de que persigamos sentirnos seguros en nuestra propia prudencia. Así como lo oye. Uno lo ve una y otra vez en el orden de la Escritura.
Uno ve a un Abraham tratando de caminar en su propia prudencia. Recuerden que ante la sequía en el orden de la tierra, él decide ir a tierra de Egipto en algún momento, en otro tiempo a Gerar. Y la razón era porque sentía que de pronto en su pensar, en su creer o en su autoconfianza podía estar seguro. Nada más lejos de toda realidad. Ahora, si vamos aquí a este pasaje, a Génesis capítulo 31, allí donde hemos estado, pero ahora en el versículo 21, mire lo que dice. Voy a leer desde el versículo 20 más bien. 31, 20 y 21 dice: Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Ahora, veámoslo así, pero en este texto hallamos dos acciones que hace un momento mencioné que describen precisamente a alguien que coloca su seguridad en su propia prudencia. O sea, dice la palabra que Jacob engañó y huyó. O sea, dos cosas que ni usted ni yo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que comprender que el Dios del cielo es suficiente para mantenernos con vida. No tenemos ni que engañar ni tenemos que huir. Dos cosas que reflejan la prudencia del ser humano. Así que ninguna de estas dos acciones deberían estar presentes, sino por el contrario, nosotros debemos confiar, descansar en el Señor, porque sepa algo, nuestro corazón, si actuamos de esta manera es porque está lleno de temor. Y hay quienes estamos huyendo, hay mucha gente que está huyendo en estos días. Huye frente a lo que parece ser, en este caso, algo malo para sus vidas. Huye frente a lo que parecen ser ciertas dificultades. Y ese huir simplemente nos lleva a una cosa, y es saber que no estamos actuando en la prudencia divina, sino en la prudencia de Dios. Él está huyendo, y no solo está huyendo, sino que además de eso está engañando. Y como te decía hace un momento, a veces creemos poder engañar a Dios, y la Biblia dice que Dios no puede ser engañado. Dios conoce cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, por qué nos movemos hacia donde nos movemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y aquí dice la Biblia que él engañó, quiso engañar a Labán. Y bueno, claro está que no pudo hacerlo porque Labán termina persiguiéndolo e incluso termina alcanzándolo. Ahora, cuando lo que hay en nosotros es una verdadera fe en Dios, cuando hay una verdadera confianza, entonces nosotros dejaremos de concebir que existen planes B. ¿Sabes que el Señor solo escribió un plan para tu vida? Uno solo, y es perfecto. No tiene por qué cambiarlo. No tiene por qué hacerle modificaciones, no tiene por qué establecer nada. Dios estableció un plan perfecto para nuestras vidas. Y entre más somos guiados por Él, pues más seguro caminamos, porque estamos solo siguiendo las pisadas de aquello que Él ya recorrió para poder establecer todas las bendiciones que nosotros podamos necesitar. Entonces, nosotros tenemos que eliminar todo plan B al cual podamos acudir, porque si tenemos plan B, ya eso no es fe, ya eso no es una verdadera confianza en el Señor. Así que siempre nosotros, cuando no tenemos planes B, saldremos por la puerta de adelante. No existe la opción, como lo hizo Jacob en este caso, de salir por la puerta trasera. Nosotros confiaremos en nuestro Padre, sabremos que Él es suficiente para salvaguardar nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas y para hacer lo que sea necesario. Mire, vamos a Génesis, ahí mismo, pero en el capítulo 32, en el siguiente capítulo voy a leer a partir del versículo 3. Génesis capítulo 32, versículo 3 en adelante dice: Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran miedo y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y yo quiero que vea, porque una vez más vemos a Jacob con temor en su corazón. Una vez más nos damos cuenta que él está poniendo en entredicho lo que son las palabras que Dios le había dado. Una vez más él está dudando de lo que el Señor había constituido, le había dicho que él marcharía con él. Yo quiero que por un instante piense en esto. Si Dios, que es el dueño de todo, el creador de todas las cosas, el que tiene todo el poder, el ser, tendría que decir que llena todo y que es el que genera la plenitud en todo. Ese ser que tiene toda la fuerza. Yo quiero que piense en eso. Si Él dice que te acompaña, que va contigo, ¿quién te podrá hacer frente? Esa es la pregunta. ¿Quién crees tú que te puede hacer frente? ¿Qué circunstancia, qué adversidad crees que te puede hacer frente? Colócale el nombre que quieras. Necesidad financiera, colócale que se levante Satanás y todas sus huestes espirituales contra ti. Colócale que sea otro ser humano que levante su mano contra ti. Colócale que sea, no sé, necesidad material o necesidad de alimento. Si Dios va contigo, ¿qué te puede faltar si Él es el creador de todo, el dueño de todo, el de todo poder, el de toda fuerza?
¿qué nos podrá faltar? Sin embargo, Dios le había dicho a Josué que estaría con él y él nuevamente está dudando. Así que él termina temiendo una vez más, demostrando temor en su corazón. Y bueno, lo que pasa aquí es que nosotros tenemos que comprender que cuando Dios nos da su palabra, ella debería ser suficiente para borrar todo temor de nuestra mente, todo temor de nuestro corazón. O sea, de hecho, veamos que Jacob acaba de presenciar manifestaciones poderosas y gloriosas de parte de Dios en su vida. O sea, nosotros podemos darnos cuenta incluso si lees con cuidado, y esto lo voy a mencionar incluso un poquito más adelante, pero tú vas a darte cuenta que Labán, cuando llega con Jacob, ha tenido una experiencia antes con el Señor. O sea, cuando va de camino, antes de poder llegar ahí a Galat, el lugar en donde estaba en este caso Jacob y su familia, todos sus criados y todas sus posesiones. O sea, antes de llegar Labán a ese lugar, Dios se le había manifestado y le había dicho que tuviera cuidado en cómo le hablaba a Jacob. ¿Sabe? Eso habla de la protección de Dios sobre tu vida. Cuando Dios te da una palabra, tú debes saber que su compromiso incluso puede, si Él no lo cumpliese, terminaría, vulnerando su esencia, vulnerando lo que es Él, vulnerando lo que Él debe representar para nosotros y para todos los hombres en la tierra. O sea, Dios le dio una palabra y Él la estaba cumpliendo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor hizo claramente que su suegro Labán se detuviera de hacerle algún mal, porque estoy seguro que iba con toda la disposición de asesinarlo y de tomar a su mujer y todas las posesiones. O sea, él incluso tenía una excusa, porque sepan que aunque Jacob había sido honesto y él no podía levantarse contra él en el sentido de la injusticia de arrebatarle lo que era de él, porque él no se llevó nada que fuera de su suegro, sino todo lo que Dios había dispuesto y todo lo que habían convenido. Sin embargo, te va a leer con cuidado, dice que Raquel tomó sus ídolos. Entonces él tuvo una excusa para ir detrás de él y era poder recuperar sus ídolos, los ídolos de sus padres. Pero sin embargo, Dios se le atravesó en el camino y le dijo, ten mucho cuidado, ¿cómo le hablas? Vea, ni siquiera le está diciendo que levantes tu mano contra él, que le hagas algún daño, que pelees contra él. Le está diciendo desde lo más pequeño, mira cómo le hablas. Y esto es maravilloso, porque eso habla de esa protección extrema de Dios, ese cumplimiento de lo que Él dice sobre nuestra vida. Si Él dice que vamos, es porque vamos, y si Él dice que nos llevará, es porque nos llevará, y si Él dice que nos colocará en el lugar seguro, nos colocará en el lugar seguro. Eso es a lo que Él se comprometió a través del pacto en la persona de Cristo Jesús, y por eso debes tener tranquilidad, debes tener paz, debes mantenerte en gozo, debes mantenerte en fe, no debes permitir que la incredulidad de ninguna manera llene tu corazón. Entonces, uno se da cuenta que Dios actuó de manera sobrenatural y Él va a hacerlo. O sea, no hay nada que limite a Dios. Dios no va a hacer que tu vida pueda avanzar solo a través de cosas que tú puedes entender o de cosas que parecen lógicas. Así como lo hizo con Labán y se le apareció, va a aparecérsele a quien tenga que aparecérsele, va a cruzarse en el camino de quien tenga que cruzarse, pero Dios se comprometió contigo y ten la plena seguridad que tal cual lo dijo, así lo va a cumplir. Así que ahora Jacob, si pudiste ver en este capítulo 32, va a encontrarse con su hermano Esaú, pues por los antecedentes, incluso de los que ya hemos hablado, circunstancias que pasaron, cómo le robó la primogenitura, luego la bendición del padre, está aterrado, pero se está olvidando de lo que Dios ya hizo, de cómo Dios lo protegió a través de que Labán no levantara su mano contra él, se le está olvidando y a veces parece que a nosotros se nos olvidara todas esas cosas que Dios ya ha hecho, que Dios tiene el control sobre todo, que Dios tiene todo el poder y que nos los ha mostrado una y otra vez y por tanto no tenemos por qué generar ningún tipo de desconfianza en nuestro corazón y mucho menos movernos en nuestra prudencia, porque Jacob se sentía seguro en su prudencia, por eso engañó y huyó. Recuerde eso. Porque usted tal vez puede en esta noche verse a través de eso y descubrir que usted engaña y también vive huyendo. ¿Huyendo a qué? A las circunstancias, huyendo a la adversidad, creyendo que no hay manera de poder derrotarla, creyendo que puede hacerle como el quite, como irse de lado. Y Dios está diciendo, no, yo quiero que sepas que soy yo el que se comprometí a llevarte. No eres tú, no es tu prudencia, no es tu capacidad, no es tu fuerza, no es tu poder, soy yo, es lo que Dios dice. Ahora, pues hay quienes sentimos que nuestra prudencia es más segura que lo que Dios nos ha dicho, que sus palabras. Bueno, y esto es algo que resulta ser descabellado, pero que nosotros probamos con nuestras acciones. O sea, nuestras actitudes frente a la crisis, nuestras actitudes frente a la adversidad, frente a la dificultad, prueban que parece que nuestra prudencia, nuestras palabras, nuestras propias palabras, nuestro propio pensar, lo que nosotros imaginamos o creemos es superior, está por encima de lo que Dios determina y de lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha confiado a través de la revelación de la persona de Cristo Jesús. Entonces entienda, tenemos que seguir reposando en la prudencia divina. Cero
de tener planes B. Todos los planes B se bajan en el nombre de Jesús y nosotros nos quedamos solo con el plan de Dios, lo que representa su perfecta voluntad. No importa que pasemos por valle de sombra de muerte, sabremos que no temeremos, así, no temeremos, porque su vara y su cayado nos infundirá el aliento necesario y entonces veremos finalmente que el Señor adereza una mesa, una meseta gigantesca de bendiciones por delante nuestro para que podamos comprobar una vez más lo glorioso, poderoso y grandioso que es Él como Padre y como Señor de nuestras vidas. Ahora, lo tercero que quiero que veamos esta noche es que el miedo tiene la capacidad de paralizarnos y el único antídoto eficaz para combatirlo es hacer crecer nuestra fe. Tienes que procurar que tu fe crezca. Y bueno, esto también es obra del Señor, porque recordemos que la fe es don de Dios. Esa fe que nosotros, con la cual nosotros creímos para salvación, provino del Señor. Y así todo aquello en lo que nosotros hemos podido poner nuestra confianza en Dios para poder ver sus bendiciones, todo proviene de Él. Todo ha sido a través de su gracia, a través de su amor, a través de su poder. Mira lo que dice Génesis, ahí en el capítulo 31, los versículos 23 al 24, y luego voy a leer el versículo 29. Mira lo que dice. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y esto era lo que hace un momento te comentaba, versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ahora cuando saltamos al versículo 29, Labán le dice a Jacob, poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Así que Dios se había comprometido. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Él se comprometió con su palabra. Y así Jacob dudara de ella, así Jacob permitiera que el temor entrara en su corazón. Dios iba a hacer lo necesario para que él viera el cumplimiento de todo lo que le había dicho y que pudiera crecer en el orden de su fe. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. No vayas a creer que cuando tú ves el cumplimiento de algo dicho por Dios en tu vida, es por ti, o es por tu capacidad, o es porque tú tuviste una fe desde ti mismo. Es porque Dios la propició, Dios la estableció. Dios va a hacer lo necesario porque nos ama. Y eso es lo que hizo precisamente con este hombre. Le mostró en medio de su temor cómo él detuvo la mano de su suegro. Y nosotros tenemos que saber que aunque a veces haya cosas que no veamos, Dios ha detenido muchas situaciones porque se comprometió con nosotros, se comprometió a bendecir nuestra vida, se comprometió a cuidarnos, se comprometió a sacar adelante nuestras familias, se comprometió a darnos un mejor futuro. Ese compromiso de Dios hace que incluso si a nosotros nos falta fe, Él disponga esa fe a través de su palabra para que nosotros podamos avanzar, para que podamos ir hacia lo que es el cumplimiento de su plan perfecto sobre nosotros. Así que de una manera sobrenatural nosotros descubrimos en este pasaje, allí en el capítulo 31, que el Señor se le aparece al suegro de Jacob, a ese hombre llamado Labán, y le dice que tenga mucho cuidado cómo le habla a Jacob, qué cosa les dice. ¿Sabe? Y esto incluso estaba dentro del orden de cualquier acción que él pudiera hacer en su contra, cualquier acción que fuera en contra de su integridad o la integridad de los suyos. Y Dios, entiéndelo así, le tiene prohibido a Satanás, prohibido al diablo que pueda tocar tu vida, tu familia o las cosas que él ha determinado sobre ti. Entonces, ¿por qué Satanás a veces hace cosas? Porque lo permitimos, porque entramos en desconfianza, porque nos salimos del orden de las palabras divinas, entramos en nuestra prudencia. Pero mientras te mantengas en esa prudencia y haciendo usanza de la autoridad que Dios te dio, no hay manera en que tu enemigo pueda prevalecer sobre ti. No hay nada que él pueda hacer para destruirte, no hay nada que pueda hacer para dañarte, no hay nada que pueda hacer para desencarrilarte de ese propósito y esa bendición que Dios determinó sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todas las cosas que Él escribió en ese plan perfecto sobre ti. Ahora, si vamos a Génesis, al capítulo 31, a partir del versículo 5, mira esto, o sea, Dios haciendo que la fe de Jacob creciera, que la fe de este hombre lo llevara a un encuentro personal con Él, que la fe que Dios suscitara en su corazón, lo pusiera en la dimensión sobrenatural que Él requería que tuviera precisamente para constituirse en la persona de donde se desprendería ese gran pueblo que Dios había dicho que sacaría de sus lomos. En Génesis capítulo 31, versículo 5, voy a leer hasta el versículo 9, mira lo que dice la Escritura. Génesis 31, 5 al 9. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Está hablando Jacob con sus dos mujeres, con Lea y con Raquel. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Escúchenlo, el Dios de mi padre ha estado conmigo, solo que tenía que constituirse en su Dios. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Aquí viene. Escúchalo, iglesia, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal.
Si él decía así, las pintadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, las listadas serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Qué más podemos decir en este texto? Te dije que Dios se comprometió con la vida de este hombre y lo que él mismo está confesando con sus labios es cómo Dios le ha protegido, cómo le ha guardado, cómo le ha bendecido, cómo el Señor ha propuesto que cada vez más a través de sus acciones la fe en el corazón de Jacob creciera. Y eso es lo que quiero que en esta noche tú puedas analizar. Todas esas acciones que Dios ha hecho en favor tuyo, todas esas cosas que solo a través de la mano poderosa de Dios tú has podido ver. Eso hará que tu fe empiece a acrecentarse. Eso hará que el acercarte a la palabra de Dios ahora empiece a llevarte a saber cómo se mueve Dios en tu vida, cómo el Dios del cielo ha sido el que ha establecido toda esa bondad, toda esa benevolencia para que tú puedas llegar hasta donde has llegado, que puedas reconocer que no eres tú, que no es tu fuerza, que no es tu capacidad, que no son tus pensamientos, que no es tu prudencia, que ha sido Dios y solo Dios. Y eso es lo que está reconociendo este hombre y es el punto al que nosotros tenemos que llegar. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea el antídoto perfecto en contra de todo aquello que nos genera miedo, en contra de todo aquello que nuestro enemigo levanta para que nos genere temor en el corazón. Hoy debes estar seguro, iglesia. Sin fronteras, hoy debes estar seguro, porque en nuestra vida no hay barreras, porque en nuestra vida no hay escollos que no hayan sido quitados por el Señor. Dios ya lo dispuso, es que no lo va a hacer, es que ya lo hizo. Solo nos corresponde a nosotros creer, confiar, no salir por la puerta de atrás, no huir por la puerta de atrás, no tratar de engañarnos a nosotros mismos o tratar de engañar a Dios o tratar de engañar la adversidad o las circunstancias. Vamos de frente, vamos por el camino propuesto por Dios, por feo que se vea, pero si Dios propuso ese camino, caminemos en él, porque en él estaremos seguros. Nada nos detendrá. Veremos la gloria y el poder de Dios manifestarse todo el tiempo en nuestras vidas. Así que Dios siempre ha hecho lo necesario para ganarse la confianza de todos aquellos que somos suyos. Todo lo que sea necesario, Dios lo ha hecho en pos de que tú puedas avanzar y que puedas creer y que puedas confiar en quién es Él. ¿Y lo hace por qué? Lo hace porque nos ama, lo hace por medio del amor, para que desaparezca cualquier temor que haya en nuestro corazón y podamos avanzar hacia el cumplimiento de nuestro propósito y la obtención de todas sus bendiciones. Mira esto, Dios te ama. Eso es lo más importante, entiéndelo así, Dios te ama. Y como dice la palabra, porque te ama, te dio a su Hijo. Y juntamente con su Hijo te dio todas las cosas. Dios nos ama. Y dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera el temor. Nosotros debemos permitir que ese temor salga ahora en el nombre de Jesús. Todo miedo salga en el nombre de Jesús. Dios no ha dejado de amarte. Dios te ama con la intensidad de su ser. Dios estuvo dispuesto a dar lo mejor de Él. Dios estuvo dispuesto a dar lo que más valía tenía para Él por ti. Y por tanto no te va a dejar en este momento. No te va a abandonar. Él va a estar contigo, va a marchar contigo, te va a dar lo que requieres. Él va a cumplir los sueños que colocó en tu corazón. Él va a abrir las puertas que tú necesitas. Él va a hacer que los corazones de los hombres que necesite que sean tocados para que tú puedas avanzar en la vida, pues lo va a hacer. No hay nada imposible para tu Dios. Él se ha comprometido con eso y ha de cumplirlo. ¿En qué tenemos que confiar? En su palabra. ¿Qué tenemos que escuchar? Su palabra. ¿Qué tenemos que permitir que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón? Su palabra. Y eso va a hacer que se desvanezca todo miedo y todo temor. Su palabra, esta palabra que te está dando esta noche, esta palabra que sale de allí de lo que Él mismo inspiró a través de su espíritu para que los hombres la escribieran. Eso va a borrar todo temor de tu mente y tu corazón ahora en el nombre de Cristo Jesús. Así que no dejes de hacer lo que la palabra dice. O sea, entiende esto, si hay algo a lo que nos lleva precisamente el temor, el miedo es a la desobediencia, despegarnos de la palabra de Dios. No, ahora es cuando más hay que aferrarse. No, ahora es cuando más hay que abrazarse. Yo veo a los hombres a veces están enfermos, pero están buscando algo en que entretenerse mientras pasan su enfermedad. Y creen que de esa manera la enfermedad va a desaparecer. Hoy hay quienes tal vez tienen ciertas situaciones financieras, pero están desgastando su pensamiento, cómo poder hacer para que esto mejore y se han olvidado de acercarse a la palabra de Dios. Eso nos lleva a la desobediencia, nos lleva a dejar de hacer lo que Dios nos llama a hacer. Y sepan esto, si tú quieres caminar seguro, si quieres tener una plataforma segura, no hay nada mejor que su palabra. Y entre más te llenas de ella, más fe hay en tu corazón, más confianza, más credulidad, más conoces a Dios, más lo conoces en la dimensión de su poder, en la dimensión de su fuerza, y entonces desaparece toda incredulidad de tu corazón. Entonces tendrás y usarás de toda autoridad para que tu enemigo desaparezca en medio de lo que quiere colocar como escollo en tu camino. Entonces es importante que nosotros podamos establecer todo el tiempo en nuestros corazones la palabra de Dios. Ahora quiero concluir esta noche diciéndote
que hay tiempos en los que entraremos en temor. ¿Por qué? Por distintas circunstancias. Bueno, creo que no tengo ni siquiera que mencionarlas, pero eso ha pasado en medio de todo lo que se ha levantado alrededor nuestro en estos 2 últimos años. Pero sabes, algunas veces este espíritu de temor nos vence, y para vencer este temor necesitamos aprender a confiar y amar a Dios completamente. Escucha, confía y ama a Dios porque Él te ama a ti. Él de hecho coloca su confianza en ti. Ahora, si nosotros vamos a Primera de Juan, al capítulo 4, el versículo 18, Primera de Juan 4, 18 nos dice, un texto que te acabo de mencionar: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y quiero que veas, porque sin embargo, nosotros estamos en un proceso en donde nuestra vida está perfeccionándose, alcanzando esa perfección, alcanzando esa imagen del Hijo de Dios. Y el Señor lo sabe. Y es por esto que Él ha esparcido generosamente un aliento contra el temor a través de todo lo que hay en su palabra. Así que comenzando desde el libro de Génesis y continuando a través de toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, Dios nos dice una y otra vez, y te lo reitero esta noche: no temas, confía plenamente en mí, confía plenamente en mi palabra. Si nosotros por lo menos también leemos, para decirte de todos esos pasajes que vemos en la Biblia, pero si leemos en Isaías, en el capítulo 41, el versículo 10, mira cómo nos anima. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y sabes que a menudo tememos más bien el futuro y lo que será de nosotros. Estamos pensando, ay, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestras familias? ¿Qué va a acontecer hacia adelante? Pero Jesús nos recuerda algo poderoso, algo que viene de su corazón. Él nos dice que Dios sustenta las aves de los cielos. Así que, ¿cuánto más no va a proveer Dios para sus hijos? ¿Cuánto más no nos dará a nosotros? Y Él va a decir ahí en Mateo capítulo 10, versículo 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que tan solo estos pocos versículos cubren diferentes tipos de temor que se pueden levantar en nuestro corazón. Dios nos dice que no temamos a estar solos, que no temamos a estar demasiado débiles o a no ser escuchados, y no temer ni siquiera por nuestras necesidades físicas, porque Él las suple todas. Así que estas exhortaciones continúan a través de la Biblia, cubriendo incluso diferentes aspectos que nos hacen combatir ese espíritu de temor. De hecho, con esto quiero cerrar, pero en Salmos capítulo 56, versículo 11, el salmista escribe: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y este es un asombroso testimonio del poder de confiar en Dios. Lo que el salmista está diciendo es que a pesar de lo que suceda, el confiar en Dios nos va a llevar a nosotros a poder reconocer y poder ver su poder. Entonces, la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor. Es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él va a arreglar todas las cosas. Esta confianza procede de conocer a Dios a través de su palabra y saber que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios que nos ama. Así que Iglesia sin fronteras, sabes, Dios nos ha dado este nombre. Yo creo que tú debes recordarlo cada vez que lo mencionas. El Señor quitó todo aquello que pudiera atravesarse en nuestro camino para que nuestros propósitos se cumplan. Iremos por más, nada nos detendrá. Llegaremos donde Dios ha dicho. Simplemente no permitamos que el temor aborde nuestro corazón y tome el control de nuestra vida, de nuestras emociones, y mucho menos coloque en duda lo que es Dios y lo que es su palabra para nosotros. Así que oremos, Iglesia. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por la vida de mis hermanos. Los bendigo ahora en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo, Señor, que tú te mueves con todo poder, Dios mío, que no hay nada, absolutamente nada que te pueda detener. No hay nada, Señor, que pueda detener lo que tú determinaste como plan perfecto para nuestras vidas. Así que hoy, Rey, delante de ti, nosotros no nos rendimos, no bajamos los brazos, no dejamos que el temor se albergue en nuestra mente y en nuestro corazón para hacernos caminar en nuestra propia prudencia. Quitamos en el nombre de Jesús todo plan B y solo caminamos en el plan A. No importa cuán oscuro se vea la senda que está por delante, sabemos que tú la alumbrarás con tu palabra, esa palabra que llena nuestro corazón de fe, y nada nos detendrá, Señor. Así que esta noche tú nos has hablado, Dios, y atesoramos esta palabra en nuestro corazón, sabiendo que nos hace conocerte mejor, nos hace saber quién eres tú, nos hace saber, Dios del cielo, el compromiso que estableciste a través de la persona de Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que el temor es echado fuera a través de tu amor, a través de tu gracia, a través de tu poder hoy, Señor. No escuchamos lo que nuestro enemigo dice, solo escuchamos tus palabras, porque en ellas estamos seguros, porque ellas son la plataforma firme en la que nos paramos para ir por más, para ir, Señor, con la convicción
de que lo que vendrá, Señor, de tu mano siempre será mejor. Gracias, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, sus familias y toda la obra, Señor, que sale de sus manos. Gracias, Dios, porque tú eres proveedor, tú eres el que bendices y nos saciamos ahora en la plenitud de tus bondades. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, si tú por primera vez nos has escuchado en esta noche, quiero decirte que existe un Dios en el que está dispuesto el que tú puedas confiar enteramente en Él, el que tú puedas reposar enteramente en Él. Así que tan solo tienes que decir hoy, Señor, yo entrego mi vida, yo entrego mi corazón, todo lo que soy. Dejaré de actuar en mi prudencia, en mis malos deseos, en mis malos pensamientos, en mi propia inclinación, Dios, para ahora solo vivir para ti y solo vivir para tu voluntad. Ahora, Señor, me arrepiento de mis formas de vida y te acepto como el Salvador, el que me saca, Señor, de ese mundo en el que estaba, el que quebranta toda cadena que me arrastraba, Señor. Ahora vivo para ti y solo para ti, Dios. Gracias te doy por recibirme, Señor, y por hacerme tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has repetido esta oración y la has creído en tu corazón, quiero decirte que Dios te va a llevar a trascender. Va a llevarte a trascender en ese reino en donde nosotros vemos su plenitud, su gracia, su favor y podemos estar totalmente seguros y en paz porque Dios hará siempre lo mejor por nosotros. Y bueno, este ha sido nuestro tiempo, este tiempo live, este tiempo de poder compartir la palabra en el orden de la fe. Quiero bendecir tu vida y recuerda que te espero este próximo domingo en la congregación. Tendremos 2 reuniones poderosas. Ya tengo esa palabra que el Señor también determinó sobre sus vidas para este fin de semana y sé que nos va a poner en línea con ese mover poderoso de ir hacia adelante, de no tener fronteras. Así que te espero este próximo domingo en nuestra reunión de 8 de la mañana o 10 de la mañana. No es necesario ya, como bien sabes, que te inscribas. Así que te esperamos ahí con toda la familia. Celebremos juntos, una vez más, Sin Fronteras Shore. Los bendigo y nos vemos pronto. Bendiciones.